A esta sesión vamos a hablar de los materiales con refracción. Yo he compartido en el material de la lección este modelo donde vamos a probar materiales tipo traslúcido, ¿no? Como podrían ser vidrios o incluso plásticos de tipo traslúcido, ¿de acuerdo? He dejado este archivo con estos materiales sin configurar y vamos a aprender a crear desde cero materiales con una apariencia tipo cristal. En este caso, cuando rendericemos, veremos un acabado tipo ¿de acuerdo? Este es un renderizado de esa misma escena que tenéis vosotros disponible para descargar. Y la idea sería ir creando los distintos tipos de vidrio. Os explicaré la diferencia entre vidrios sin glossiness, que son totalmente transparentes, incluso la posibilidad de introducir algún color, ¿vale? Para que esos vidrios sean tintados, que la verdad es un procedimiento muy sencillo, pero que funciona muy bien posteriormente en el renderizado. Si necesitáis hacer algún tipo de vidriera o vidrio coloreado, veremos cuál es el procedimiento. Para ello he dejado varias tablas de ayuda que vienen del propio manual del programa de Bitray y en las que vamos a encontrar esta especie de tablas. Son muy parecidas a las que veíamos en el apartado de reflexión, en los brillos. En este caso son índices IOR para la refracción. Veis que dice aquí refracción, el valor de 1 produce, por ejemplo, una refracción de este tipo. Sin embargo, si vamos subiendo ese valor, la refracción en la esfera, veis cómo va variando y la distorsión que produce de los objetos que vemos a través de este material es totalmente diferente según el valor de IOR. Igual que tenemos este índice IOR, también vamos a tener el índice del glossiness. Como nos pasaba con las reflexiones, en el tema de las refracciones también el glossiness es un valor muy importante porque fijaros el efecto que produce. Este es el valor 1, que sería el que viene por defecto asignado a cualquier material al que le hemos aplicado una refracción. Sería un valor 1 por defecto. Sin embargo, si yo voy bajando, produce un desenfoque dentro de la translucidez que tiene este material, que fijaros qué aspecto podemos llegar a conseguir. Un material casi opaco porque no permite visualizar nada a través de él, ¿no? Coge una cierta densidad. Pues sería simplemente bajar el valor del glossiness. Haremos varias pruebas durante esta lección. Veréis que es sencillo de configurar. Y por último veremos el valor de fog, ¿vale? El fog, este multiplicador que viene aquí, este parámetro, que si está en 0 no nos aprecia, pero conforme vamos subiendo su valor del 0, ¿no? Hasta, por ejemplo, en este caso el número 2, veis cómo coge intensidad en cuanto a color, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de cómo se aplicaría un color a un material tipo traslúcido. Lo interesante de todo esto es que si vemos aquí, se refleja, ¿no? Se proyecta ese color en la propia superficie a través del vidrio. Entonces, imaginad las posibilidades que nos puede permitir un material de este tipo con un fog aplicado para crear interiores que generen, por ejemplo, distintas tonalidades a través de vidrios de distintos colores. Algo parecido a lo que sucedería en una catedral con vidrieras en la pared, ¿no? Pues serían distintos colores bastante interesantes. Este sería el valor fog. Podemos elegir el color que nos interese. Vale, este es nuestro modelo y como siempre, para comenzar, lo que vamos a hacer es seleccionar un color cualquiera, que será el que llamemos cristal, por ejemplo, y voy a elegir aquí un color, lo aplicamos en alguna de las superficies, por ejemplo en esta y en esta, en la que queramos, ¿de acuerdo? Y lo llamamos cristal. Este es el material que vamos a configurar para que tenga un aspecto tipo, vidrio o cristal. Fijaros que yo he dejado un modelo en el que he insertado distintos tipos de biseles, ¿vale? Cada pieza tiene un biselado que es un poquito diferente, incluso varían en espesor las distintas piezas, y es simplemente para que veamos, ¿no? cómo funcionan luego en el renderizado, que influyendo del tipo de biselado, de acabado que tengamos en las aristas de estas geometrías, el resultado puede ser muchísimo más óptimo o puede parecer un poquito más extraño, como es este caso o este de aquí que nos aprecia muy bien. Entonces tenemos que ir valorando qué espesor, ¿no? aplicamos a estas superficies, porque eso va a influir muchísimo en el acabado final. Yo os recomiendo un valor que oscile entre medio centímetro y 1 centímetro de espesor, ¿no? Unos 5 milímetros estaría bien para que el programa haga un buen cálculo de este material tipo cristal. Fijaros aquí en el ejemplo de estas bolas esféricas totalmente macizas en vidrio,
el efecto que produce, así un poquito extraño, ¿no? Porque hay mucha densidad de material, tienen demasiado espesor y bueno, cogen esta apariencia. Vamos a probar a ver qué tal queda con esta práctica. Por eso hay distintos tipos de cristal. Luego también, si queréis, podemos aplicar algún cristal de color a alguno de ellos, o con algún glossiness, tipo estos que estábamos viendo en los ejemplos, o sea, que se desenfoque un poquito, darle un aspecto tipo vidrio al ácido, ¿no? Que sea un poco traslúcido. Para alguna mampara de un baño puede funcionar bien, o para hacer algún motivo, alguna serigrafía, ¿no? Con un acabado de este tipo. Entonces, bueno, aplicado un color cualquiera, le hemos cambiado el nombre para que sepamos cuál es exactamente el material. Nos vamos a ir, como siempre, al gestor de materiales del programa de V-Ray, que es este de aquí, a la tecla M, ¿vale? Y aquí tendría mi material. Ya sabéis que por defecto, al crear un material cualquiera con SketchUp, en este caso es un color sólido, únicamente aparece la capa difusa, ¿vale? Es esta de aquí. Este es el material con ese color. Lo primero que vamos a hacer es dar una transparencia total, ¿vale? Que no sea nada opaco. Se trata de un cristal, no puede tener ninguna opacidad. Y entonces simplemente cliqueamos en esta casilla negra y ya sabéis que el color blanco, como comentamos en otra clase, el color blanco simboliza el 100% de transparencia, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir que sea totalmente transparente este material. Le damos a OK y fijaros, si yo hago un preview, automáticamente tengo desaparece la geometría, no se ve absolutamente nada, ya que es un material totalmente transparente, que es este de aquí, ¿vale? Aquí veis la transparencia total que ha cogido. De hecho, si me voy a la edición de materiales del propio SketchUp, lo que he hecho realmente es bajar esta opacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el color ya no me influye. Yo podría modificar este color, lo podéis dejar como queráis, incluso blanco, bueno, el color que queráis, porque realmente no influye, no se va a visualizar, ya que la opacidad es del 0% y es totalmente transparente y no se aprecia. Vale, lo primero que habría que insertar sería una capa, crear layer, ¿no? Botón derecho sobre el material, de tipo Reflection. Reflection lo vimos ya en la sesión de metales y plásticos, es una capa que produce un brillo en la superficie, ¿de acuerdo? Todos los cristales y materiales de este tipo van a tener un cierto brillo. Fijaros la diferencia cuando yo hago un preview ahora. ¿Veis el aspecto que coge la esfera? Parece una especie de burbuja, no desvía la luz a través de ella, pero tiene ese pequeño brillito que ya me va a dar en el renderizado un cierto aspecto de cristal. Vamos a dejar los valores que vienen por defecto en Reflection, que parece que funcionan bastante bien, los que venían por defecto. No vamos a subir el valor de la reflexión y vamos a modificar el glossiness en este caso. Y a continuación vamos a crear una segunda capa, ya sería la última, que nos hace falta y es la novedad, ¿no? Lo que estamos viendo en esta lección, que es la capa de refracción, ¿no? Sería la refracción. La refracción, como ya sabéis, es la propiedad física por la cual, ¿no?, la luz sufre una desviación al atravesar un material, su superficie, ¿no? Entonces, bueno, va a producir una especie de desviación. Esto se va a comportar como una esfera de vidrio maciza, una especie de lente, de lente, va a producir un efecto tipo lupa y vais a ver cómo deforma el damero que tenemos aquí cuando aplique esta capa, ¿vale? Esta capa de refracción. Directamente el programa mete ya esta nueva capa, fijaros, muy importante, aparece debajo del canal difuso. Es decir, si yo este canal lo tuviese con opacidad, anularía la refracción. En el momento que tengo un material que tiene cierta transparencia, como es este, que de hecho es 100% transparente, ya empiezo a ver la refracción. ¿Y cómo se ve la refracción? Vamos a hacer un preview. Yo creo que se ve muy claro. Hace una deformación, funciona como una especie de lente, ¿no?, de lupa, que está ampliando en este caso el damero que hay tras la pieza, tras la esfera en este caso. Esto ya sí sería un material totalmente de tipo cristal, ¿no?, o como un vidrio. Por un lado tiene reflexión, que es la capita esta superior que tiene brillo, y por el otro lado tiene refracción, que sería esta desviación que está produciendo. Y además lo que hemos hecho es quitar la transparencia. O sea, con esos 3 sencillos pasos yo puedo conseguir ya ese acabado tipo vidrio. Ahora vamos a hacer una prueba de renderizado a ver qué tal funciona. Pero antes de ellos quería mostrar, dentro de Refraction vamos a tener, un montón de parámetros como siempre, pero intentaré centrarme en los principales para que no haya ninguna confusión, y son los valores que habitualmente vamos a tener que modificar con el programa, ¿vale? Son los más habituales de trabajar. Por un lado vamos a tener el valor de glossiness, fijaros que está en 1. Si bajo el glossiness,
que actualmente está en este valor de 1, fijaros lo que va pasando, ¿no? Del 1 paso al 0,80 o al 0,55, 0,30, va creando esta especie de niebla interior, va desenfocando, ese glossiness desenfoca la visión a través del cristal, y yo puedo conseguir materiales de este tipo, como podrían ser ciertos plásticos translúcidos. Esto es bastante habitual en, por ejemplo, luminarias, lámparas, de las que vemos en jardines, ¿no? O parques, son plásticas, suelen ser de color blanco, tamizan muy bien la luz y se consiguen con un efecto de este tipo, ¿no? Con una refracción tipo glossiness. Entonces simplemente sería ir bajando el valor de 1 a algo un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Este es el valor que viene por defecto, el que el programa establece. Luego, ahora posteriori, haremos una prueba y veremos qué tal funciona con distintos tipos de glossiness, pero ahora mismo para esta primera prueba no va a ser necesario. Aquí dentro también tenemos el valor de IOR, ¿vale? El valor IOR por defecto viene en 1.55, y si nos vamos a la tabla que os he dejado en la información complementaria del curso, fijaros que el valor 1.55 produce un acabado de este tipo, este que tengo aquí. Si yo voy subiendo el valor, el grado de desviación que se produce al visualizar a través de la superficie del cristal se modifica, ¿no? Aquí se ve en el damero perfectamente como, por ejemplo, este valor 2.45 difiere del 1.55. Vale, esto yo sé que es bastante más complejo de entender que el caso, ¿no? El ejemplo que poníamos con la reflexión. Con la reflexión estaba muy claro que el valor IOR incrementaba el grado, la intensidad del brillo. Aquí realmente lo que está haciendo el subir este valor es incrementar aún más la refracción que se produce o reducirla, ¿no? La refracción que se produce a través del material. Vale, hasta aquí, bueno, yo entiendo que esto crea mucha confusión, por lo tanto os aconsejo, os voy a dejar con la información del curso una tablita para que sepáis qué índice debe tener cada uno de los materiales que encontramos en nuestro entorno, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo tengo agua, pues el agua tiene asignado un IOR de 1.60 o 1.4. El plástico, el cristal, bueno, los distintos materiales translúcidos, cada uno de ellos tienen asignados unos valores IOR ya establecidos que nos van a permitir un acabado similar a ese tipo de líquido, fluido o material transparente, ¿de acuerdo? Yo dejaré una tabla de ayuda para que veáis los índices IOR que tiene cada uno de esos materiales. Entonces no vamos a tener que complicarnos tanto la vida intentando averiguar qué IOR tiene un material en concreto. Eso será distinto en cada tipo de material. Yo lo voy a dejar en 1.55, que me parece que está funcionando bastante bien aquí en la previsualización para este ejemplo. Y luego cosas interesantes. Bueno, Subdivide ya sabéis que aumentaría la calidad, en este caso, del glossiness que aplique a este material, ¿vale? Si yo pongo 16 sería el doble de cálculo el que hace el programa, pero con una calidad mucho mayor. Lo voy a dejar en 8. Y luego el tema del color, cuidado no confundir este valor. Este valor de aquí, esta casilla, no es para cambiar el color del cristal, sino es la casilla de color que nos encontramos en el FOG, ¿vale? ¿Os acordáis de la tabla que he enseñado antes? El FOG nos va a permitir configurar el tono de color que queramos, el que nosotros queramos, con el que queramos tintar este vidrio, y por otro lado este multiplicador va a ser la intensidad de color, ¿vale? Puede ser un color más tamizado, más denso, más suave, más sutil, dependiendo un poco de las necesidades que queramos cubrir con este tipo de material. Cada material no tipo vidrio coloreado pues tiene una intensidad de color diferente dependiendo del uso. Aquí sí que podríamos guiarnos un poquito por la tabla esta que viene aquí, la que os dejo con la lección, en la que el FOG con un valor de 1, que es este de aquí, con un tono verde, generaría un acabado, un coloreado de este tipo. Si yo subo al doble, fijaros la densidad de color como ya va cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? Puede ser un poquito más sutil. Es con el mismo tono de verde, subiendo, bajando ese multiplicador, podemos conseguir acabados de este tipo. Bueno, visto eso, voy a cerrar aquí y vamos a hacer una primera prueba a ver qué tal funciona el cristal que acabamos de configurar. Bueno, el programa está calculando. Ya sabéis que con esta opción de aquí, este clic, este apartado, si lo tenemos activo, donde tengamos el cursor, va a priorizar esta zona de renderizado y puede ser muy cómoda para ver, ¿no?, en primera instancia la zona que realmente nos interesa, que es donde hemos aplicado el cristal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar que renderice por aquí y a ver qué tal funciona. ¿Veis? Ya el acabado
tiene esa reflexión, ese brillo típico del cristal, es transparente, pero también desvía la visión a través de él, ¿no? Ya se va consiguiendo un acabado, un aspecto tipo vidrio. Bueno, fijaros que aquí hay una esfera a la que le he aplicado el material, pero dentro de mi escena aquí no la visualizo. Eso es algo problemático, ¿vale? Esto va a pasar cuando apliquéis materiales tipo translúcidos o 100% transparentes, no los vais a visualizar. ¿Por qué? Porque hemos quitado toda la opacidad al material y no se ven. Aquí sí lo intuyo porque se ven las líneas, las aristas de construcción de esta geometría, pero aquí hay una esfera, por algún sitio de aquí, ¿veis? Esta de aquí, que no la visualizo. Si queréis visualizar esa esfera porque queréis modificarla de posición o porque queréis hacer cualquier tipo de transformación, os recomiendo que activéis el modo monocromo en los estilos visuales. Si os acordáis del curso de SketchUp, había una opción en el programa donde podíamos activar estos estilos visuales, y el modo monocromo, fijaros que os va a permitir ver todo con un único material, y ahora ya sí veo esta esfera y podría, bueno, copiar o hacer la operación que necesite. Vamos a activar el modo normal y voy a aplicar el cristal también, en este caso, a esta superficie y alguna bolita más de por aquí, ¿vale? Para ver qué tal funciona. Yo creo que el acabado es bastante bueno. Se consigue un acabado de este tipo, y lo que voy a hacer ahora, probar, son acabados tipo glossiness, ¿vale? Vamos a hacer, si queréis, 3 pruebas de glossiness. Una que sería con un glossiness tipo 1, o sea que no haya ningún tipo de desenfoque, que nos puede servir, por ejemplo, el material que ya hemos configurado, que es este. Lo aplico aquí a toda esta superficie. Vamos a crear un grupo, hago una copia. Aquí vamos a hacer un glossiness del 0,5%, no, del 0,75%, y aquí un glossiness del 0,5%. Para conseguir, pues por un lado el 1.0, que es este, es el que tenemos actualmente, luego un 0.75 sería algo tipo este, y un 0.50, ¿vale? Vais a ver que bien funciona el desenfoque que se aplica, que se consigue con ese glossiness en los 3 tipos de vidrio. Este es uno que ya tengo creado, voy a aplicar aquí otro. Voy a crear de nuevo, voy a hacer de nuevo todo el procedimiento. Sería este material de aquí, ¿vale? Este sería otro glossiness, que lo voy a llamar cristal, y sería glossy al 75, ¿de acuerdo? Y este de aquí va a ser al 50%, 0,5, ¿no? Sería cristal, le cambio el nombre también, cristal 50. Estos son 2 cristales que voy a crear ahora, como con el procedimiento que hemos visto anteriormente, el tipo 75. Esto lo voy a minimizar. Este de aquí va a tener un glossiness de 75. Entonces, repito el proceso, nos vamos a materiales. Actualmente este es mi vidrio, mi cristal, no tiene transparencia, pues lo primero que hago es aplicar transparencia. Lo dejo en blanco, esta casilla, ok. Ahora lo siguiente sería crear una capa de reflexión, ¿vale? Ahora tiene un aspecto de este tipo, y también voy a añadir de nuevo la capa de refracción. Vale, ahora esto es un cristal exactamente igual que este de aquí. La única diferencia va a ser que en el apartado de refracción voy a introducir un valor de glossiness de 0,75 y hago un preview. Fijaros el aspecto que tiene, ¿veis? El desenfoque que produce tan alto. Bueno, la calidad de este cálculo, estos puntos que vemos aquí de granulado, se podrían reducir si subimos el valor de la subdivide. Vamos a poner 16, va a tardar un poquito más en el cálculo, pero fijaros que lo va a calcular bastante mejor. Se podría subir aún más. Yo voy a dejar en 16 para hacer esta prueba. ¿Vale? Está calculando todavía, ahora se ve muchísimo más pulido. Y aquí tenemos el tercer tipo de cristal, que sería uno con el glossiness al 50%. Hago el mismo procedimiento. Lo primero es quitar la transparencia, asignar transparencia al 100%, ¿vale? Ya lo tengo ahí totalmente transparente. Aplico una capa de reflexión, ya tiene brillo, y nuevamente aplico otra capa de refracción, ¿vale? Que sería esta de aquí. La refracción en este caso va a tener un glossiness de 0,5 y hago un subdivide de 16 para que tenga un poquito más de calidad. Este desenfoque va a ser muy alto. Aunque aquí aparezca demasiado marcado, pensad que bueno, esto está simbolizando una esfera con un gran espesor. Aquí el cristal va a tener un espesor bastante menor, por lo tanto no se va a notar demasiado ese glossiness. Vamos a hacer una prueba, si queréis, ya que tengo aquí a una persona, lo voy a poner por aquí detrás.
para que se vea a ver qué tal funciona el glossiness en los tres tipos de cristal que acabo de configurar. El primero no tiene ningún tipo de glossiness, el segundo un 75% y este un 50% de glossiness, un 0,5, ¿no? Y hacemos una prueba. Bueno, está calculando. Ahora va a tardar un poquito más, principalmente en las superficies donde hemos aplicado glossiness, que son esta y esta. Estas dos superficies, veréis que se demora un poquito más en el cálculo. ¿Veis que tarda aquí un poquito más? Sin embargo, si me posiciono en esta zona, fijaros que el cálculo va a ser mucho más sencillo para el programa. Bueno, ya ha terminado este primer paño casi por completo. ¿Veis la transparencia total del primer cristal? Sin embargo, el segundo tarda un poquito más, tiene un glossiness de 0,75. Fijaros qué buen aspecto está cogiendo. Hemos asignado subdivides de 16, por lo tanto desenfoca bastante bien, pero tarda un poquito más en el cálculo, evidentemente. Y el tercero será el del 0,5%, produciendo un desenfoque muy alto. Lo vamos a apreciar en esta zona de la esfera de aquí. Vamos a dejar que calcule. Bueno, ya está casi, continúa renderizando, pero ya se puede ver lo que os quería contar. Fijaros la diferencia de no usar glossiness en este primer caso, el 0,75 y el 0,50, ¿no? Que tamiza totalmente la luz a través del cristal. Bueno, yo creo que esto es muy sencillo de implementar y nos aumentan muchísimo, ¿no? la cantidad de opciones de materiales que vamos a poder conseguir, ¿no? Tan solo modificando el valor de glossiness. Podemos conseguir este tipo de acabados para distintos materiales, por lo tanto yo creo que es algo bastante interesante de poder controlar. Por otro lado, si tenemos ya un abanico bastante amplio con el tema de glossiness, vamos a ampliar aún más las posibilidades que nos permiten este tipo de materiales con refracción a través del color, ¿vale? El color lo vamos a introducir en el campo del fog. Vamos a probar dos tipos de vidrio distintos a ver qué tal funciona. Para que no se demore demasiado, de nuevo la prueba, voy a desplazar estos dos cristales que ya habéis visto que en el cálculo tardan bastante, el procesado es bastante lento, y me voy a quedar con este por un lado y dos nuevos paños con dos colores totalmente distintos, a ver qué tal funciona. ¿Vale? Voy a probar la iluminación de la escena activando el soleamiento, porque me interesaría que la sombra proyecte, ¿no? El sol incida en esta superficie y ver qué tal colorea la parte trasera, ¿no? El cristal, cómo baña de color los elementos que tienen tras de él, ¿no? Vamos a mover un poquito esto, vale, y desactivo el soleamiento. O sea, ahora la incidencia del sol es bastante más proyectada, ¿no? En cuanto a sombras y va a bañar un poquito los elementos que tengo aquí detrás. Lo primero sería, como siempre, coger un color cualquiera, este por ejemplo, vamos a aplicar aquí el color y luego este será otro. Selecciono este color y este va a ser el vidrio, por ejemplo, verde, por probar. Y este va a ser un vidrio azul, bueno, naranja, ¿no? Un color quizás así anaranjado. Bueno, una cosa importante, cuando estamos trabajando con materiales translúcidos, es importante que apliquéis el material en la cara, bueno, frontal, que sería esta de aquí, y también en la parte interior de la pieza, o sea, en las caras posteriores. Esto es muy sencillo de hacer. Yo, si tengo este material que quiero aplicar en ambas caras, simplemente hago triple clic, botón derecho, invertir caras y lo aplico aquí también. Y botón derecho y vuelvo a invertir. Lo que está haciendo el programa es hacer una inversión de las superficies y yo puedo aplicar el material en los dos planos que componen este rectángulo. ¿De acuerdo? Esto es un rectángulo aquí, ¿veis? Tiene esta cara y esta de aquí. Entonces yo simplemente, esto tiene este color por este lado y por este tiene, imaginad, este, ¿vale? Hay como dos colores, ¿veis? Si yo quiero aplicar el material en ambas caras, lo aplicaré primero aquí. Vamos a elegir ahora este. Aplico aquí, botón derecho, invertir caras y aplico aquí. ¿Vale? Y se me queda el material translúcido en ambas caras del material. Esto es importante porque estos materiales tienen transparencia y tengo que aplicar tanto aquí como en su interior. Hago triple clic para seleccionar toda la geometría, botón derecho, invertir caras y vuelvo a aplicar el material. Y botón derecho, invertir cara nuevamente para dejarlo como estaba en origen. Estos van a ser dos cristales, pero en este caso con color. Entonces selecciono el material, que sería este, por ejemplo, el vidrio verde. Me voy a materiales y repito por enésima vez el mismo procedimiento. Quito la transparencia, creo una capa de reflexión, creo una capa de refracción
Ya tendría mi vidrio, pero sin color. Entonces, si me voy a refracción, en el apartado de color, en esta casilla de aquí, voy a seleccionar un tono verde, por ejemplo este de aquí, que es bastante fuerte. El multiplicador nos permite intensificar la cantidad de color que hay en el fog, en la superficie, y para entender cómo funciona, con esta tabla de ayuda se entiende muy bien, ¿no? Un valor de 1, que es tipo este, produciría un acabado de este tipo. Si voy subiendo o bajando, consigo una intensidad de color u otra. Voy a hacer un preview, fijaros cómo funciona, y lo voy a dejar de momento con este valor de multiplicador, con el multiplicador en 1, a ver qué tal funciona. El segundo cristal, el que va a ser naranja, pues igualmente. Me voy a difuso, quito la opacidad, botón derecho, crear capa, reflection, y botón derecho, crear capa, refraction, sería la segunda. Y aplicamos un fog, bueno, este es el material actualmente, aplicamos un fog y selecciono un color, pues anaranjado o bueno, el tono que a mí me interese. Voy a probar un amarillo, a ver qué tal, ok, vale, tipo esto. Y vamos a hacer una prueba. Este primer cristal no tiene ningún tipo de color, ¿de acuerdo? Estos dos de aquí sí. Vamos a renderizar y fijaros, bueno, ya se va apreciando en el cálculo lo bien que funcionan, ¿de acuerdo? O sea, es bastante sencillo el colorear un vidrio. Vamos a dejar que calcule. Bueno, aquí no se aprecia muy bien por el punto de vista, pero por la parte trasera esto va a proyectar un poquito de luz tamizada ese color. En este caso el problema es que como tengo mucha iluminación, es un poco difusa, no se aprecia muy bien. Si queréis vamos a hacer una prueba con una escena tipo nocturna. Voy a deshabilitar el environment, ¿de acuerdo? Para que nos salga en modo noche. Y vamos a, mientras está trabajando, vale, bueno, lo dejamos trabajando. Voy a aplicar un plano de luz para iluminar, porque evidentemente si desactivo el soleamiento, pues ahora no se va a ver absolutamente nada, ¿no? Voy a aplicar aquí un planito de luz para que bañe toda esta zona y ver qué tal funciona la luz a través de esos cristales de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una segunda prueba. Ahora es el environment, lo he desactivado dentro de opciones, environment. Hemos quitado las dos casillas y hemos aplicado un plano de luz, a ver qué tal incide y cómo proyectan la iluminación estos planos de color. Este es el acabado anterior. Vamos a renderizar nuevamente. Se va a ver todo bastante más oscuro, pero a mí me interesa ver cómo baña la luz. Fijaros a través del vidrio con el fog, cómo ilumina, tamizando de color todo lo que encontramos en la parte trasera del cristal. La verdad es que es un procedimiento fácil de implementar, pero produce unos resultados que son muy interesantes, ¿no? Fijaros cómo se funden aquí los dos tipos de colores, el verde y el amarillo que he establecido para el vidrio, y el efecto que produce, ¿no? Incluso está llegando a esta pared trasera. Yo creo que es bastante interesante el poder jugar con ese fog, ¿vale? Que es bastante fácil de configurar. Vamos a dejar que calcule. Este sería el acabado de esta escena, muy sencillita, pero ya podéis ir implementando en vuestros proyectos, en vuestros modelos 3D, este tipo de materiales translúcidos o totalmente transparentes, y ya veis que producen unos acabados muy interesantes. O sea que os animo a que los implementéis desde ya, porque la verdad es que merecen la pena. Bueno, estas bolitas, este color corporativo que tenemos aquí aplicado, tienen una cierta reflexión. Yo lo apliqué anteriormente y por eso salen con brillo, ¿de acuerdo? No lo he explicado, pero es algo que ya hemos visto. Y nada más, o sea, simplemente quería contaros este tipo de material, que creo que es fácil si entendemos cómo se configura. Y nos vemos en la siguiente lección del curso de Bitrate para Sketch.